Presión arterial. ¿Qué es? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón. Sus valores normales serán de 135/85 milímetros de mercurio y la presión alta será de 140/90 milímetros de mercurio. El instrumento con el que vamos a medir la presión se llama tensiómetro. Este puede ser digital o manual. Al momento de tomar la presión debemos tener en cuenta estar relajado, no haber hecho ejercicio, ni tampoco haber bebido o comido cosas que aceleren la presión, es decir, café, bebida energizante, etc. Al tomar la presión, el brazo debe estar apoyado en una mesa y a la altura del corazón. Sus piernas deben estar rectas formando un ángulo de 90 grados. Ruidos de Korokov. Fase 1. Al desinflar el brazalete aparece un ruido claro que nos va a indicar la presión arterial sistólica. Fase 2. El ruido pierde intensidad y se oye como un soplo. Fase 3. El ruido aparece nuevamente, ahora un poco más nítido. Fase 4. El ruido decrece de intensidad. Fase 5. El ruido desaparece y este nos indica la presión arterial diastólica. Pasos para medir la presión arterial. Con el brazo extendido sobre una superficie plana, sin ropa que lo oprima, y a la altura del corazón, colocamos el brazalete apretando un poco y lo ubicamos a 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del brazo. Ubicamos la campana en la arteria braquial, no dentro del brazalete, solo sosteniéndolo. Palpamos la arteria radial e insuflamos hasta perder el pulso. Empezamos a desinflar el brazalete y estamos atentos a los sonidos de Korokov, es decir, al primer y último valor, que son los más importantes. Al momento de ir desinflando el brazalete, vamos a estar atentos a los ruidos de Korokov. En la fase 1, vamos a oír un ruido claro, el primer ruido, y lo vamos a diferenciar porque es el de la presión arterial sistólica. El de la fase 2 es el ruido que pierde intensidad y lo oímos como un soplo. En la fase 3, el ruido aparece nuevamente, pero ahora un poquito más nítido. Y en la fase 4, el ruido decrece de intensidad. En la fase 5, el ruido desaparece y este nos indica la presión arterial diastólica. La paciente presentó una presión arterial de 114/70. Es decir, la paciente tiene una presión arterial dentro de los parámetros normales. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. La frecuencia cardíaca normal está localizada entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Varía según la edad y se mide localizando el pulso de la muñeca o en el cuello. Para ello, vamos a colocar las puntas de los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca por debajo de la base del pulgar. Posteriormente vamos a presionar ligeramente y sentiremos la sangre pulsando por debajo de los dedos. Usaremos un reloj de pared o reloj de pulsera en la otra mano y contaremos los latidos que se sienten durante un minuto o 30 segundos y multiplicaremos por 2. Esto también se denomina frecuencia del pulso. La frecuencia máxima cardíaca es igual al límite máximo de pulsaciones que no deberíamos superar si no queremos comprometer nuestra salud. A la hora de realizar actividad física es necesario monitorear la frecuencia cardíaca. La frecuencia máxima que puede alcanzar el corazón
ante un ejercicio físico alto depende de la edad y puede calcularse mediante esta fórmula. La mayoría de las veces suele tomarse el pulso en la arteria radial para valorar su ritmo y frecuencia, pero este no ilustra la amplitud y la forma de onda del pulso, solamente el vaciamiento del ventrículo izquierdo. Para valorar bien la amplitud y forma de onda del pulso, es recomendable tomarlo en la arteria humeral derecha, que se encuentra un poco arriba del pliegue del codo, o en la carótida derecha. El pulso puede subir con esfuerzos, emociones, cuadros febriles, hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca, trastornos paroxísticos. Puede bajar con nefritis aguda, hipertensión intracraniana, bloqueo cardíaco completo o mixedema. Para tomar el pulso, contamos las pulsaciones de 30 segundos y multiplicaremos por 2. La ritmicidad se refiere a si la secuencia de los latidos es regular o irregular. Si es irregular, constituye una arritmia. Si es el caso, especialmente si es de alta frecuencia, es preferible contar durante 60 segundos. Si el pulso está dentro de los 60 a 100 pulsaciones por minuto, dicho valor está dentro de los rangos normales, por lo cual se confirma que el paciente es normocárdico. Si está por debajo del valor normal, quiere decir que está bradicárdico, y si supera el valor normal, está taquicárdico. Nuestro paciente tiene 74 pulsaciones por minuto, lo que nos dice que es un paciente normocárdico. La frecuencia respiratoria es el número de veces que respiras por minuto, también conocido como el ritmo respiratorio. Los valores normales en adultos es de 12 a 20. En cambio, en niños es un poco más elevado, que sería de 20 a 30. Para la toma de la frecuencia se le debe de pedir al paciente que se siente y que luego se relaje. Se va a tomar la respiración durante 1 minuto. Después de este minuto se va a verificar que entre en los valores normales. Para hacer esto más efectivo, se debe decir al paciente que se va a tomar otro tipo de signo vital, como puede ser el pulso o la temperatura, para así que el paciente no se altere ni trate de fingir su respiración. A continuación vamos a hacer la toma de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria en un adulto mayor es de 12 a 20 y de un adulto joven es de 15 a 20. Para hacer la toma, se le va a pedir al paciente que se siente en una silla o se acueste en la cama. Se va a también decir que el paciente respire relajadamente. Esto se va a hacer durante 1 minuto. Después del minuto se va a anotar el número y se tiene que verificar si está en los estándares normales. Para una mayor eficacia, se va a decir al paciente que se va a tomar otro signo vital, como puede ser el pulso, y fingiendo que le estamos tomando el pulso, le vemos la respiración para que así el paciente no se altere. La temperatura corporal es el grado de calor conservado por el equilibrio entre calor generado, termogénesis, y calor perdido, termólisis, el cual es regulado por el centro termorregulador del hipotálamo. La temperatura corporal normal oscila entre los 36.5 grados a 37.2 grados centígrados, por lo que si esta es menor a 35 grados centígrados se conoce como hipotermia, y si es mayor a 38 grados se conoce como hipertermia. La temperatura se mide a través de diferentes tipos de termómetros clínicos, por ejemplo, termómetros digitales, de mercurio, axilar, de oído o infrarrojo. Los de mercurio ya no se usan por la alta toxicidad de mercurio, y los infrarrojos en la actualidad son los más usados. Cada uno de estos termómetros nos ayudan en la toma de temperatura en diferentes sitios corporales, tales como en la axila o ingle, menor a 37 grados centígrados, en la boca, con una temperatura promedio de 36.8 o menor a 37.3 grados centígrados, y en el recto a una medida de 37.6 grados centígrados.
Su uso es más común en niños menores de 5 años. La temperatura puede llegar a variar de acuerdo a la edad, a las condiciones climáticas y al estado de salud. Temperatura bucal con termómetro de mercurio. Lo primero que debemos hacer es limpiar el bulbo, es decir, la parte metálica. Se lo debe desinfectar con alcohol antiséptico, ya que es la parte que va a estar en contacto con la piel. Antes de realizar la toma, debemos evitar tomar el bulbo, ya que este puede alterar la temperatura. Es por ello que debemos coger el lado opuesto al bulbo y agitarlo fuertemente, verificando que se encuentre a 35 grados centígrados o menor a este. Después, debemos colocar el termómetro en la boca y el paciente lo debe sujetar con los labios sin moverlos. Se debe esperar alrededor de 4 a 5 minutos hasta que el mercurio indique la temperatura y finalmente se puede retirar de la boca y se lo debe agitar nuevamente para que el mercurio baje y pueda ser utilizado nuevamente. Temperatura axilar con termómetro digital. Empezamos desinfectando el termómetro o también se lo puede colocar en una funda plástica. Después, introducimos el bulbo justo en el centro de la axila, que no sobrepase la misma. El paciente debe mantener el brazo sin moverlo hasta que el termómetro pite, lo cual es una señal que nos indica que el valor medido está listo. Siguiente, se debe retirar el termómetro para verificar que los números aparecen en pantalla. En esta parte anatómica no es muy confiable los grados de temperatura, por lo que se debe aumentar 0,5 grados más. Finalmente tomaremos la temperatura de la piel con un termómetro infrarrojo o de contacto. Empezamos desinfectando el termómetro y encendiéndolo. Después verificamos que la frente del paciente esté despejada y seca, es decir, sin gorro, sin cabello o sin sudor. Después apuntamos la sonda del termómetro en la frente a una distancia que oscila entre 1 centímetro a 15 centímetros para que la medida sea más certera. Presionamos el botón de medición y aproximadamente un segundo después saldrá el valor medido. Por último, debemos desinfectarlo para poder usar nuevamente.